Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a la Universidad Intercontinental por realizar este foro y por la invitación que me han hecho y me han pedido que dé un breve panorama de la violencia e impunidad de México. México presentó por décadas una tendencia hacia la baja de la violencia. Los homicidios disminuían, si bien a partir de inicios de los 90, los secuestros y robos con violencia crecían. No sé si traje una presentación para que no estén con cara de juat y vayan viendo algunas de las gráficas que fuimos presentando. Los homicidios, como ven ustedes, disminuían, si bien a partir de inicios de los 90, secuestros y robo con violencia crecían. A partir de 2008, el crimen organizado desató una ola de violencia. Con ella, unos grupos criminales trataban de imponerse a otros por el control del narcotráfico y enfrentar a las autoridades que trataban de frenarlos. Los homicidios crecieron en forma exponencial. En 2010, 13 de las 50 ciudades más violentas del mundo eran de México. Ciudad Juárez fue la más violenta durante 3 años, de 2008 a 2010. La mayoría, hay que irle cambiando, por favor, la otra. La mayoría de los grupos criminales dejaron de dedicarse exclusivamente al narco y utilizaron su capacidad de violencia y esas milicias privadas que son verdaderos ejércitos armados y empezaron a cometer secuestros, extorsiones, cobros de derecho de piso. Así creció el riesgo de que México cayera en la condición de Estado fallido, aquella en la cual esas milicias privadas le disputan al Estado el monopolio de la violencia y le disputan al Estado el monopolio de cobrar impuestos. También surgen otras milicias tratando de enfrentar a estas, como son los grupos de autodefensa, y el riesgo de violencia aumenta. El país no llegó a caer en esta condición de Estado fallido, pero hubo algunas zonas que desde mi punto de vista sí llegaron a esa condición. Por la acción de los grupos criminales en México, el secuestro alcanzó un nivel de masificación muy pocas veces observado en el mundo. En Tamaulipas, la tasa de secuestros fue la más elevada, jamás registrada en una jurisdicción subnacional. También lo hizo la extorsión o cobros de derecho de piso, que en Tamaulipas y Michoacán llegó a ser un fenómeno generalizado. A partir de 2012, la incidencia de homicidios dolosos empezó a declinar, mientras que secuestros y extorsiones o cobros de derecho de piso seguían al alza. Bajo la administración del presidente Enrique Peña, hay avances innegables en la reducción de violencia, aunque el nivel que tenemos aún está muy lejos de alcanzar lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros tuvimos en 2007, cuando, por ejemplo, México tuvo la tasa más baja de homicidios que se haya registrado. Mientras que en 2010, 12 de las 50 ciudades del mundo estaban en nuestro país, en México. En 2015, con el análisis que hizo el Consejo Ciudadano, solamente 5 están
en ese país. Y digo solamente, son muchísimas, pero hay una disminución de lo que tuvimos en 2012, 2013, 2011 a lo que tenemos ahorita. Asimismo, Ciudad Juárez, que durante 3 años fue la más peligrosa en violencia homicida, en 2015 salió de este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. En 2015, los secuestros, después de años de crecimiento continuo, presentaron una baja importante del 27%. Según nuestra estimación, la baja fue un poco menor a la que está registrando el gobierno federal, porque ellos, en su estimación, solamente están contemplando los secuestros que son denunciados en las procuradurías o fiscalías, en las entidades federativas, y nosotros estamos contemplando todos los secuestros que conoce alguna autoridad, y ahí habría que sumar los que son denunciados en PGR, más los rescatados por las Fuerzas Armadas, especialmente por el Ejército Mexicano, en que ha tenido una participación muy intensa en rescate de víctimas de secuestros en Tamaulipas, en Veracruz y en toda la zona por donde los migrantes tienen su camino de la frontera sur hacia la frontera norte. Esta baja se refiere, como decía, a secuestros solamente denunciados. Además, desde septiembre de 2014 se produjo un desplome en los operativos de rescate de los secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas, concretamente el Ejército. Y esto es el resultado de la campaña de linchamiento político a raíz de los hechos de Tlatlaya. De 200 personas que rescataba el Ejército mensualmente, bajaron a 20, 22 los rescates. Y esto, evidentemente, no es porque haya menos secuestros. Yo veo que es por ese linchamiento, evidentemente, que se inhiben y ya no participan en eso por las acusaciones que han recibido de violaciones a derechos humanos. Por lo que hace a la extorsión, las cifras oficiales resultan no confiables. Por ejemplo, respecto a 2014, se reportaron 5,773 casos de extorsión y la encuesta de INEGI registró 7,677,521. Es decir, 1,330 veces más que lo que nos dicen las cifras oficiales de denuncias presentadas ante el Ministerio Público. La extorsión sigue siendo un problema muy grave, masivo en Tamaulipas y en Quintana Roo principalmente. El robo con violencia tiene proporciones masivas en entidades como el Estado de México. En 2014, según cifras oficiales, hubo 46,181, pero la encuesta de victimización de INEGI habla de más de 4 millones de robos, o sea, 106 veces más de lo que está reportando el Ministerio Público. ¿Por qué México fue golpeado por la ola de violencia? La primera razón es que hubo la absurda decisión desde inicios de los años 90 de dejar correr la violencia entre los narcos. El presidente Salinas pensó que si dejaba que los narcos se mataran entre sí, iban a acabarse estas milicias privadas. Y lo que ha sucedido es que matan a algunos y surgen otros, descabezan a los grupos de crimen organizado y inmediatamente surgen otros. Después de eso, siguió la captura sistemática de policías locales,
por parte de los grupos criminales. Y el paso a la extorsión, al robo de combustible, a la masificación de secuestro, al cobro de derecho de piso, donde llegan unos criminales a tu casa, a tu negocio, y a los cuales les tienes que pagar impuesto para que puedas seguir operando o para que puedas seguir viviendo. Esta política fue tanto el resultado de la negligencia de algunas autoridades como de la corrupción de otras. Además, la causa central de los problemas de seguridad en México es la ausencia de un esquema de responsabilidades y de efectiva rendición de cuentas. La permanencia en los cargos de seguridad no depende del desempeño, no depende de entregar buenas cuentas en la disminución de los delitos, como sucedería en cualquier empresa donde nosotros trabajemos. Si no entregamos resultados, evidentemente que nos van a correr. Aquí no sucede eso. Este problema de violencia también se debe a la impunidad y a la corrupción. Se sostiene a los negligentes y corruptos, se sostiene y se premia a gobernadores que nadan de muertito y que no hacen absolutamente nada por construir la paz. Otro factor decisivo ha sido la impunidad. En México se castiga a lo sumo el 6% de los delitos denunciados. En 2012 solo se castigó a los responsables de 16 de cada 100 homicidios realizados, cuando en 2005 la tasa de castigo llegó hasta el 42%. Entonces vemos cómo la tasa de castigo baja y los homicidios o todos los delitos van subiendo, porque resulta fácil asesinar, secuestrar, extorsionar, robar o violar, porque sabes que no vas a tener un castigo. La ola de violencia exacerbó el problema de derechos humanos, que ya había e hizo retroceder los avances que se habían logrado. Sin embargo, los diagnósticos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hablan de violaciones sistemáticas y generalizadas, son falsos, son falaces. Sí hay violaciones y las tenemos que combatir, pero no se están cometiendo de manera generalizada y sistemática. Sostener que casos como el de la masacre de Iguala son cotidianos y se entienden por todo el país es una completa mentira. Es evidente que esos hechos nos han lastimado en el fondo. Se requiere la verdad para la no repetición y para que haya justicia. La situación de violencia en México habría sido mucho peor de no ser por la intervención de las Fuerzas Armadas, las cuales, no hay que olvidarlo, han pagado una elevada cuota por su servicio en términos de muertos y desaparecidos, los cuales también aparecen olvidados por parte de nuestra sociedad. Si nos hemos olvidado de víctimas de secuestro, de homicidio, de violación, de extorsión, también tenemos en el olvido a los soldados y marinos que han perdido la vida en estos hechos. Las Fuerzas Armadas no están en labores de seguridad pública porque así lo hayan decidido. Están metidos desde el 2007 en labores de seguridad pública porque así se los ordenaron. Y aunque su intervención es constitucional, no es la seguridad pública su tarea regular. Y la intervención no está reglamentada. Eso también trae muchísimas dificultades porque no tienen un reglamento, un parámetro para ver qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Para superar la actual situación, desde mi punto de vista, se requiere erradicar por completo las milicias privadas. Esto es un objetivo realista que se puede hacer
milicias privadas que tienen los grupos criminales, como Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Zetas, Golfos, etcétera. Terminar el proceso que ya lleva sus primeros 20 años de evaluación y certificación de policías y que no vemos para cuándo termine. Ningún gobernador se ha querido comprometer hasta este momento a poner una fecha de cuándo va a tener esa policía acreditable, esa policía que sirva a la sociedad y esa policía que prevenga y que castigue, que persiga delitos. No lo tenemos. Concretar la creación de policías únicas para que las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles. La seguridad pública no es una tarea que ellos tengan que realizar. Establecer como requisito para la permanencia en los cargos de seguridad y procuración de justicia el cumplimiento de metas de abatimiento de la violencia, los delitos en general, impunidad y las violaciones a derechos humanos, así como que se regulen por estándares de productividad en la aclaración de delitos, tasas de castigo y el cumplimiento de mandatos judiciales. Pero lo más importante para acabar con corrupción e impunidad es la participación tuya en estos hechos. No podemos desde la sociedad y desde las universidades seguir callados. No podemos seguir con los brazos cruzados viendo cómo se incendia nuestro país. No podemos seguir viendo algunos gobernadores, algunos procuradores, algunos policías y algunos servidores públicos en colusión con el crimen organizado y callados de la boca, sin decir nada, sin exigir. Tenemos juntos que construir la paz y la paz se construye actuando. La palabra y la decisión es tuya, es mía, es de todos nosotros, no de las autoridades.